Incendio en acopio de neumáticos provocó gigantesca nube tóxica en la comuna de Maipú. Autoridades evalúan el impacto ambiental en la zona. Sin Alexis Sánchez ni Eduardo Vargas, técnico Reinaldo Rueda entregó nueva nómina de la selección chilena con varias sorpresas para la gira a Asia. En exclusiva, investigador del caso Frei Montalva revela antecedentes inéditos de la muerte del exmandatario. También entrega detalles de la declaración del cuestionado subsecretario Luis Castillo en el caso. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Miles de neumáticos ardiendo desataron una emergencia sin precedentes durante este día en la comuna de Maipú. Vecinos y escolares evacuados, más de 10 horas de trabajo para sofocar un incendio que se mantiene activo y en vías de control. El Ministerio Público ya busca a los responsables. A las 11 de la mañana y la emergencia se desataba en el sector más rural de Rinconada de Maipú, la población Joaquín Olivares. Una enorme columna de humo negro denso no era más que la señal de un fuego incontrolable en medio de los caseríos. A poco aproximarse, el riesgo y la gravedad se hacían evidentes. Un sobrepoblado acopio de neumáticos en desuso ardía con furia. Llegaba bomberos en un intento, por momentos infructuoso, por contener la emergencia. También acudían las autoridades y se disponían medidas. La intendenta nos dio la instrucción de evacuar 500 metros a la redonda precisamente por un tema de prevención. Entre ellos al menos 300 alumnos del Colegio Reino de Dinamarca ante el evidente peligro para la salud. Hay muchos niños chicos y son casi la mayoría son asmáticos, siempre han tenido problemas y mi sobrina dejó a su hija en el colegio cuando supo de esto. Por otro lado, mientras la pluma se elevaba haciendo visible desde distintos puntos de Santiago, las versiones sobre el origen comenzaban a correr con rapidez. Una manifestación previa de vecinos cobraba fuerza como presuntos responsables. Estábamos haciendo una protesta, ahí donde está el camión de bomberos, ¿ya? Estábamos con carabineros, cuando de repente veíamos el fuego. Y o sea, el incendio no tiene relación con la protesta. No tiene nada que ver, nada que ver. Esa versión la hizo oficial nada menos que la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, al llegar al lugar del siniestro. Ya basta de manifestarse de esta manera, irresponsable, que perjudica a muchos vecinos que no están en temas ni interiorizados, en temas que se pueden solucionar de manera tan sencilla. Pero la discusión subía de tono cuando la propia Katy Barriga se enfrentó a los vecinos que protestaban. Una chispa producto de barricadas habrían encendido los pastizales con el resultado conocido. Así, se enfrentó. ¿Encuentra usted que este acto irracional, el daño que están haciendo, vale la pena? Usted está diciendo que nosotros lo hicimos, oiga. Es un acto irracional y que no se puede permitir. Hay formas de comunicar, hay formas de manifestarse. No se pueden prender neumáticos. El problema que no podemos prender, nosotros estamos viendo por los niños. Sin embargo, aparecían versiones de una eventual intencionalidad, sin motivaciones claras. Pero eran dos niños chicos, 14, 15 años, y los carabineros los querían pescar, pero se corrieron para acá. Yo no digo que sean de acá. Pese a todo lo dicho, el fiscal a cargo de la investigación fue claro. Nosotros hemos recogido, hemos empadronado a distintas personas a efecto de ir recogiendo las versiones. Cierta sorpresa porque hay personas que han hablado con la prensa y han dado versiones que no han sido ratificadas a la hora de hablar formal y oficialmente con los agentes de la investigación. En cuanto al acopio de al menos, escuche bien, 3.000 neumáticos, también se buscan responsabilidades de a todo nivel. La autoridad sanitaria nos está averiguando si esto es efectivamente un acopio ilegal. Lo que tenemos información cierta de los vecinos es que estaba abandonado, que al parecer habrían dejado de pagar el arriendo y ya no quedaba más gente. No contaba con permiso ni tampoco patente municipal, lo que lo hace más grave aún. Pero ¿quién permitió que se acopiara tal cantidad de neumáticos o por qué nadie denunció? Evidentemente nadie previó un riesgo tan tangente como el de este jueves. Durante la tarde, la alcaldesa informó que este viernes tomará medidas legales por lo ocurrido en la población Joaquín Olivares. Yo no estoy diciendo que la comunidad, estoy diciendo que hay personas irresponsables que fueron, a lo mejor una o dos, incitadas quizá por otro grupo de personas a tomar esta decisión. Hemos tomado la decisión como municipio de presentar esta querella para que se hagan las diligencias correspondientes. A esta hora el incendio se encuentra controlado sobre el 50%, al que tuvieron que acudir en las últimas horas incluso bomberos del aeropuerto para el lanzamiento de espuma con el que se espera se ponga fin a la emergencia. Tiene 23 años, es ingeniero informático y confesó haber hackeado el sitio web de Banco Estado.
Este jueves fue formalizado el autor confeso del ataque cibernético que filtró los datos de 250.000 tarjetas bancarias. La Fiscalía sigue investigando la participación de otros piratas en estos ataques. Gonzalo Villegas no puso ningún tipo de resistencia. Este joven de 23 años es el primer detenido por uno de los ataques informáticos que han generado inquietud en la población. Este ingeniero confesó ser el autor de una filtración de datos que ocurrió durante esta semana de una entidad bancaria, en donde fueron filtrados aproximadamente 250.000 archivos de clientes de cuentas. Sabotaje informático. Villegas, en todo caso, no habría actuado solo. Hay mensajes en su teléfono celular que fueron registrados y periciados con sujetos desconocidos que estamos investigando. Señalan que están concertados para filtrar esta base de Ya retomamos esa información sobre la filtración de los datos de las tarjetas bancarias, pero tenemos ahora otra alerta muy preocupante. Los ciberdelincuentes encontraron la manera de obtener la tercera clave para realizar transferencias electrónicas de clientes bancarios. Un tipo de estafa relacionada con posibles fallas de seguridad de los protocolos de las compañías telefónicas, porque las víctimas han denunciado la entrega de copias de chip de celulares y sin autorización. Cargamos en un simple chip telefónico parte de nuestra vida. Contactos, fotos, claves, en fin, nuestra historia diaria. Nos facilita la existencia, pero también nos hace vulnerables. Nosotros fuimos víctimas de un hurto agravado, en el fondo, vía internet. Enzo tiene patente el día en que desaparecieron de la cuenta de su empresa todos sus fondos. Como muchos, tenía la certeza de que las diferentes claves bancarias que utiliza para hacer una transacción electrónica eran seguras. Eso hasta ahora. Habían desaparecido esos 32 millones y medio en varias transferencias. Se trata de un intrincado proceso ideado por delincuentes informáticos. Al menos 15 víctimas avalan esta nueva forma de estafa. Este nuevo modo de operar de los delincuentes tiene directa relación con la obtención de la tercera clave de seguridad que muchos bancos tienen como un sistema de resguardo para sus transferencias electrónicas. Partamos por el principio. Los ciberladrones deben primero identificar a su potencial víctima, elegida por ahora entre empresarios. ¿Quiénes son estas personas? Generalmente los encargados de finanzas de pequeñas o medianas empresas y que a través de sus aparatos celulares tienen acceso a la tercera clave y son ellos mismos los que realizan las transferencias. Así se concreta el primer robo, el de la información comercial y personal del cliente y futuro afectado. A través de un correo electrónico simulo ser el banco y te trato de llevar a un sitio web falso donde te pido las credenciales de acceso. Y hoy en día ya se están estableciendo células organizadas como una especie de mafia en realidad que se dedica a hacer este tipo de fraude bancario. Luego viene lo novedoso. Hacen la gestión en una compañía telefónica, se presenta una persona en representación de la víctima a través de un poder simple o un poder notarial y señala que necesita hacer un cambio de chip. Realizan el cambio de chip y la víctima queda con su teléfono inutilizable por un periodo de alrededor de 40 minutos o incluso una hora. Con el nuevo chip en su poder, vaciar las cuentas bancarias de las víctimas es cuestión de tiempo. Lo hacen gracias a lo que parecía imposible, acceder a la tercera clave o clave 3.0 que llega directamente al celular. En ese momento dijimos, bueno, aquí algo pasó. Nosotros pensamos en un principio que había sido clonación de chip, pero claramente yo entiendo por clonación que existen dos cosas iguales. En este caso no era la figura, sino que más bien habían eliminado el chip de mi hermano y habían sacado uno nuevo. Queda sin teléfono de un momento a otro, piensa que no tiene señal, hasta que otra persona le pregunta, oye, ¿por qué hiciste tanta transferencia? O sea, uno como cliente no tiene cómo darse cuenta. No tiene cómo darse cuenta.
Situación de absoluta vulnerabilidad que Enzo no termina de entender. Su empresa familiar de plásticos se vio de un día para otro atosigada de pagos y responsabilidades económicas que no podían solventar. Nosotros pagamos seguro, hasta acá no hemos recibido ni siquiera la plata del seguro y ha pasado casi un mes. La PDI tiene identificadas a cerca de 70 personas vinculadas a este nuevo modo de operar. Entre ellos, decenas que actúan como receptores del dinero que los ciberdelincuentes roban y que van de los 40 a los 200 millones de pesos. ¿Qué tan fácil es poder cambiar un chip en las compañías telefónicas? Quisimos comprobarlo en terreno con las 4 empresas con mayor número de clientes. Para hacer el cambio de chip tendría que ser el titular. ¿Solamente se puede el titular? Solamente el titular. A menos que te dieran por notaría, podríamos hacer el cambio de chip. Por un tema de seguridad, por las claves bancarias y todas esas cosas. Tiene que venir él, o si no, con poder simple lo puedes hacer. Ya no podemos hacerlo con poder simple. ¿Desde cuándo ya no se puede? Que yo lo había hecho él antes, como hace 3 meses atrás. Eso cambió ahora desde el 1 de agosto. Con este poder simple, más la fotocopia de carnet por ambos lados firmado. Cuestionamiento a las empresas telefónicas por una posible falla en los protocolos de seguridad. El estándar que establece el CERNAC es cerciorarse al menos de la identidad de la persona a la cual está solicitando la emisión de un nuevo chip. Los protocolos van a tener que subir su estándar porque acá efectivamente hay una vulnerabilidad que no queremos que se repita. El chip puede tomarlo cualquier persona en cualquier lugar de Chile. Podrían bloquearme el teléfono desde Punta Arenas, podrían bloquearme el teléfono desde Arica y eso es muy precaria esa seguridad. En la misma línea, la Subtel adujo el artículo 15 del Reglamento de Telecomunicaciones que señala que para la celebración, modificación o término de contrato, los proveedores de servicio deberán contemplar mecanismos que permitan garantizar la identidad de las partes. Por esto mismo, el CERNAC ya demandó a una de las compañías. Estamos hablando de 200 AutoMs que se han solicitado, cerca de 10 millones de pesos, en aproximadamente 6 meses más. Las multas van a poder llegar incluso a los 60 millones de pesos por infracciones de este tipo. Movistar ya tomó medidas ante la nueva estafa, anunció que aumentó las exigencias, tanto que pasaron de solicitar un poder simple notarial acompañado de una verificación con el titular de la línea a que solo los titulares de la cuenta puedan hacer el trámite únicamente de forma presencial. Una estafa que incluso puede afectar a quienes no tengan dinero en las cuentas bancarias. Muchas veces lo que hacen estos tipos es que cuando tienen acceso a una cuenta que no tiene muchos fondos, ellos mismos al tener el acceso solicitan un aumento de cupo y posterior al aumento de cupo te sacan el dinero. Así podríamos pasar de empresarios estafados como Enzo a personas naturales que vean como sus cuentas bancarias se quedan en cero por ciberdelincuentes. Nosotros perdimos la plata y hasta acá no pasa nada y si nosotros no hacemos nada, aquí no se mueve un pelo, no se mueve un dedo, no se mueve una hoja. Hoy día para nosotros es difícil comprobar que nosotros no giramos la plata. Un delito que para un afectado es casi imposible detectar a tiempo y más difícil aún comprobar que realmente es víctima de las estafas virtuales. La contaminación también está en el mar. Eso dicen los pescadores de la bahía de Quintero que exigieron medidas urgentes contra las emisiones industriales. Una protesta ocurrida el mismo día en que ENAP aseguró no ser el responsable de la nube tóxica y donde se conocieron cifras alarmantes de la presencia de arsénico en la zona. No quedan peces, nada en el mar, ya compadre, por tanta contaminación que Salieron al mar para protestar en medio de la bahía de Quintero. El desarrollo industrial por décadas fue dañando su actividad y ahora pone en riesgo las áreas de manejo de los mariscos, con los que sobreviven los pocos pescadores que quedan. Tenemos locos, tenemos erizo, tenemos lapa. Hay 6 organizaciones que tienen áreas de manejo en esta bahía y eso es lo que nos preocupa a nosotros, el sustento para la familia. Reclamo que se produce justo cuando trascendió un estudio del Ministerio de Salud que señala que durante el año 2015 el arsénico presente en el ambiente superó 23 veces la norma europea. En Chile solo hay una normativa para las emisiones que se liberan directamente desde las chimeneas. Aunque han ido disminuyendo a través de los años, en la zona de sacrificio está autorizada la liberación de 48 toneladas de arsénico por año, casi 1 kilo por habitante. Hay que considerar que para la Organización Mundial de Salud solo la presencia de arsénico en el ambiente ya es riesgo de cáncer. Y
como recién lo señalábamos, aquí la norma se supera en algunas estaciones hasta 23 veces la norma de la Unión Europea. Este gobierno va a apurar el plan de descontaminación de Quintero y en conversaciones con la comunidad levantar todos sus requerimientos para poder tener mayores indicadores, mayores controles, mejores controles y regular todo lo que esté en el aire que no daña a la población. Las dudas persisten en Quintero respecto al responsable de las emisiones y qué tipo de compuesto es. ENAP reiteró que los compuestos que afectaron a la población no son parte de sus procesos. Para ello contrataron un consultor externo que ratificó su versión inicial. Nosotros no emitimos estos gases y los informes son concluyentes, por lo tanto esta nube tóxica que se supone que está compuesta por eso no viene emitida por ENAP. Lo que tenemos es un terminal de carga y descarga, no tenemos una planta productiva. Ningún inconveniente, están en su legítimo derecho las empresas de hacer sus propios estudios, obviamente que se tienen o se deberán tener en consideración, pero quien determina aquí, y lo tenemos que hacer y hago un llamado a la tranquilidad en ese sentido, porque está obviamente actuando y haciendo todas las fiscalizaciones a todas las empresas, es la superintendencia. Por su parte, el Ministerio de Salud instaló junto al Ejército una avanzada médica para apoyar al Hospital de Quintero. Se reforzará además la planta médica. Va a permanecer hasta el momento en que se levante la alerta amarilla. No obstante, vamos a permanecer mucho más allá de la alerta amarilla. Si esto se levanta, vamos a permanecer hasta que tengamos el último caso que ha consultado cerrado. Se espera que las clases se reanuden en los próximos días. Según la autoridad, se completaron 48 horas sin emisiones peligrosas en la zona de Sacrificio. Es el tercer mes en que más gastamos en el año. En septiembre cada hogar aumentará sus gastos en 200.000 pesos promedio. El aguinaldo no basta, la pregunta es cómo pasar el 18 sin que el bolsillo se resienta tanto. Por lo menos 5 días de celebraciones tendremos estas fiestas patrias que están cada vez más cerca. Es una de las fechas más esperadas del año y también una de las que más hace sufrir al bolsillo. Hay que pagar viajes, comida y entradas a fondas o eventos. De hecho, septiembre es el tercer mes en que más dinero gastamos, solo superado por la Navidad en diciembre y los múltiples gastos de marzo. Algunos ya buscan alternativas para financiar estas fiestas patrias. Con la plata de uno que trabaja del mes. Esperando que el jefe dé un buen aguinaldo, que se ponga con las lucas, para que haya un buen asado. Esperando el aguinaldo, yo creo que con eso, sí. Con ahorro, básicamente con ahorro. El noveno mes del año se gasta un 30% más que un mes normal. Se estima que cada hogar gastará el fin de semana patrio en promedio 197.000 pesos. ¿Cómo financiarlo si el aguinaldo es mucho menor? Un montón de gente sí va a tener que pedir avance, préstamo. Justamente el avance en efectivo es la opción más fácil, pero una de las menos recomendada. Según el CERNAC, si uno pide un avance, por ejemplo, de 200.000 pesos a 12 meses, podría terminar pagando más del doble de ese dinero por concepto de intereses. Desconfíe siempre el crédito fácil, ese crédito preaprobado o este avance en efectivo a 12 cuotas, porque por lo general tienen un CAE, el famoso costo anual equivalente al crédito sumamente alto. Trate de tomar un crédito que me entregue el CAE más bajo. Mientras más pequeño el CAE significa que me están cobrando menos interés efectivamente por el ejercicio del préstamo del dinero. Una buena opción para gastar de forma responsable durante estas fechas es la tarjeta de crédito bancaria. Eso siempre y cuando usted pague en cuotas sin intereses ni comisiones. Varios bancos tienen esta facilidad y yo me atrevería a decir que es el mecanismo más importante porque tomar préstamos tiene un costo normalmente en tasa de interés y además otros tipos de financiamiento son más caros. Pero como no todos los chilenos tienen acceso a una tarjeta de crédito, muchos planifican los gastos del 18 de una forma distinta. Una organización familiar y si no se puede se celebra 1 o 2 días. Yo me organizo con lo que tengo y con lo que tengo es lo que se ocupa. Tú compartís con más gente y el gasto se va dividiendo. Tal como dicen, lo recomendable es planificar el presupuesto familiar para estas fechas, dividir los gastos con amigos o familiares, además de cotizar pasajes y comida, para así encontrar las opciones más baratas. Yo debería tratar de asignar un presupuesto para afrontar estas festividades. A lo mejor puedo tomar la parte del aguinaldo, que la gente iba a recibir aguinaldo por parte de los empleadores, más un monto que voy a recibir o que yo mismo voy a asignar y en base a eso tratar de distribuirlo de la mejor manera, sobre todo considerando que hoy día, este año vamos a tener 5 días, ¿no es cierto?, de festividad. Más
de 2 semanas faltan para iniciar las celebraciones patrias. Tiempo suficiente para planificar, cotizar y así no terminar endeudándose en una de las fechas donde los chilenos siempre gastamos de más. Bueno, y fue el debate que se tomó gran parte de la semana. El fracaso en el reajuste del salario mínimo generó varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos chilenos lo ganan? ¿Qué empresas lo pagan mayoritariamente y en qué rubros? A continuación, el rostro más humano de esta discusión. Como 32 años llevo más o menos trabajando en esto. Casi toda una vida, más de 3 décadas, entre engranajes, planchas, tinta y prensas, Ramón ha visto crecer el negocio, pero también su agonía. Y eso hace que tú no puedas negociar un sueldo. Como ha ido bajando el trabajo, ya no puedes aspirar mucho a un sueldo muy alto. Gana un poco más que el sueldo mínimo y por eso le importa qué pasa con el reajuste. Cuando es más alto el sueldo mínimo, uno que tiene un oficio tiene un colchón como para poder solicitar un poco más de sueldo. Y ese es el efecto que tiene el debate del salario mínimo para todas las empresas y todos los trabajadores. Esto genera una señal para los trabajadores y para los procesos de negociación. Sí, es un insumo que toman las empresas y que toman, por cierto, los trabajadores y los sindicatos. En Chile, cerca de 800.000 trabajadores ganan el sueldo mínimo y la mayoría, como Ramón, trabajan en microempresas. Un 43% es donde más se concentra el pago del salario mínimo, seguido de las grandes, pequeñas y medianas empresas. Nos suben los arriendos, tenemos que pagar a veces mayores impuestos, eso mismo nos afecta a tener 2 trabajadores, tener que despedir uno y quedarnos solamente con uno. O sea, los costos para nosotros cada vez son más altos. Estos reajustes son importantes en términos del costo salarial. Cuando estamos hablando de este tipo de reajustes, que son más elevados que la productividad, implica una presión sobre esos costos salariales. Aunque algunos piden un incremento mayor, elevar el sueldo más allá del 6,1% real que propuso el gobierno. Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la economía en el último año, yo creo que era posible hacer un esfuerzo mayor. Porque no es suficiente, trabajadores del comercio, agricultura, manufactura y construcción deben lidiar con un sueldo que no supera los 300.000 pesos brutos. Pero no alcanza. Igual siempre estáis ahí al 3 y al 4, con crédito, con tarjeta, pidiendo préstamos. Es muy importante que el salario mínimo crezca de alguna manera siguiendo el crecimiento de la economía, el crecimiento de la productividad. Si no ocurre, la situación de desigualdad aumenta. Me encantaría pagar un sueldo más alto, pero no lo puedo hacer en este momento porque cada vez el trabajo baja más y los sueldos hemos tenido que mantenerlos para no tener que despedir a nuestros trabajadores. Un equilibrio complejo de alcanzar, chilenos con ganas de tener un sueldo más alto y microempresas que luchan por sobrevivir. El debate por el salario mínimo continúa. Bueno, y en alguna medida relacionado con la nota anterior, la oposición fue a la Contraloría tras la ofensiva desplegada por el gobierno en redes sociales con la que sacaron al pizarrón a los parlamentarios que votaron en contra del salario mínimo propuesto por La Moneda. El uso de las cuentas institucionales opinando de política infringe, según dicen, las normas de probidad. Se supone que la polémica por el salario mínimo se concentraría justo aquí, en el Congreso. Sin embargo, al poco andar el debate ya no era cara a cara, sino a través de las redes sociales. Todo a partir de una serie de mensajes que, concentrados en Twitter y ocupando el hashtag No al bloqueo, cuestionaban a la oposición por rechazar el reajuste del salario mínimo propuesto por el gobierno. En algunos casos, a través de mensajes personales, como este tuit de la vocera de gobierno Cecilia Pérez, y en otros, a través de las cuentas institucionales de intendencias y gobernaciones, sacando al pizarrón a parlamentarios por su votación. Una ofensiva que será revisada por la Contraloría tras el requerimiento presentado por diputados de oposición. Sin duda es deshonesto, es una falta grave al principio de probidad administrativa y por eso venimos a poner los antecedentes en manos de quien corresponde, que es la Contraloría, a fin de que les haga un rayado de cancha preciso que evite que ellos se distraigan de sus funciones institucionales. Creo que están equivocados, que no hay ninguna situación administrativa. Nadie debe temer jamás a que se haga público la forma como se vota.
pero que vayan a la Contraloría y nosotros aceptamos y estamos sujetos a la fiscalización de la Contraloría. En un dictamen anterior, la Contraloría ya señaló que los servidores públicos deben guardar la más estricta imparcialidad y que por ello pasarían a llevar el principio de probidad si utilizan las redes para hacer proselitismo político. Ellos están haciendo todo esto para desviar la atención, pero aquí son dos temas distintos. Uno fue el ataque del gobierno al entonces candidato Sebastián Piñera, y otra cosa completamente distinta es que a través de redes sociales se deje de manifiesto cómo votaron algunas personas. Pero si bien el Contralor aún no se pronuncia oficialmente, sí lo hizo en sus redes sociales, afirmando que no se pueden utilizar recursos fiscales y que en horario laboral no se puede hablar de política. Todo eso mientras en La Moneda el presidente Piñera se reunía con prácticamente todos los intendentes, muchos de ellos parte de la última campaña comunicacional que generó la polémica. Ustedes representan la voz del presidente, no los parlamentarios. Los parlamentarios se representan a sí mismos, a sus partidos. Pero los intendentes son el máximo representante del presidente en cada región. Una controversia que amenaza con tensionar aún más el debate en torno a la nueva propuesta de salario mínimo que presentará La Moneda. Solo en un día, el peso argentino perdió cerca del 14% de su valor, esto frente al dólar, convirtiéndose en la mayor depreciación diaria en lo que va del año. Los 40 pesos por cada dólar llevaron al Banco Central de ese país a vender más de 500 millones de dólares para controlar la caída de la moneda. Esto luego de que durante la mañana la tasa de interés se elevara a un 60%, manteniéndola como la más alta a nivel mundial. Frente a esta situación, que se extiende ya por varios días, el presidente Mauricio Macri informó que pidió al Fondo Monetario Internacional adelantar la ayuda financiera ya solicitada con el fin de estabilizar la moneda del país. Medios locales atribuyen como parte del problema los recientes escándalos de corrupción revelados en Argentina y la mala organización gubernamental. Según expertos locales, la economía trasandina estaría pasando por una de sus peores recesiones, la que, según estimaciones, podría durar hasta 12 meses más. Una ola de xenofobia está arremeciendo al este de Alemania. La ultraderecha de ese país ha convertido la ciudad de Chemnitz en el epicentro de masivas protestas que llaman incluso a cazar inmigrantes. El llamado de la ultraderecha reunió este jueves a poco más de 1.000 personas indignadas con las políticas de la canciller Angela Merkel. La ciudad de Chemnitz, en el este de Alemania, se ha convertido en el epicentro de las protestas xenófobas que amenazan con revivir el pasado más oscuro del país. Cuando vemos que los solicitantes de asilo se comparan con ancianos o jóvenes pobres alemanes, no es sorprendente que la gente explote. El discurso neonazi está calando profundo en esta ciudad ubicada en la ex Alemania comunista. El crimen de un joven alemán supuestamente a manos de un refugiado sirio y otro iraquí encendió la violencia que esta semana desbordó a la policía. La ultraderecha ha llamado a una caza de inmigrantes. Una decena de manifestantes llegó incluso a emular el saludo nazi prohibido en el país. Tengo miedo porque son muchos ultraderechistas alemanes en las calles. Estoy asustado. Realmente necesitamos una concentración de voces para decir cuando tenemos incitación al odio que esto está prohibido por las leyes internacionales de derechos humanos. Propagando falsa información en Internet, los grupos xenófobos insisten en vincular un supuesto aumento de la violencia con la ola de refugiados que ingresó a partir de 2015. Chemnitz se ha convertido en el corazón de grupos anti-inmigrantes como Pegida o el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que en las pasadas elecciones federales logró 13% de los votos. Los partidos tradicionales tratan de contener la ola xenófoba. Tenemos grabaciones en video de personas persiguiendo a otros, de reuniones con incidentes y de odio en las calles, y eso no tiene nada que ver con nuestro Estado de Derecho. A diferencia de las dos marchas convocadas esta semana, la manifestación de este jueves finalizó pacíficamente, pero la protesta convocada para el sábado podría terminar tan tensa como la que enfrentó a los grupos anti-inmigración con contramanifestantes durante el lunes.
Tiene 23 años, es ingeniero informático y confesó haber hackeado el sitio web de Banco Estado. Así es, retomamos la noticia que quedó pendiente al inicio de 24 Horas Central, porque hoy formalizaron al autor confeso de este ciberataque que filtró los datos de 250.000 tarjetas bancarias. La Fiscalía investiga si hubo participación de otras personas. Gonzalo Villegas no puso ningún tipo de resistencia. Este joven de 23 años es el primer detenido por uno de los ataques informáticos que han generado inquietud en la población. Este ingeniero confesó ser el autor de una filtración de datos que ocurrió durante esta semana de una entidad bancaria, en donde fueron filtrados aproximadamente 250.000 archivos de clientes de cuentas. Sabotaje informático. Villegas, en todo caso, no habría actuado solo. Hay mensajes en su teléfono celular que fueron registrados y periciados con sujetos desconocidos que estamos investigando. Señalan que están concertados para filtrar esta base de datos con objeto de crear una alarma pública. La pregunta que queda en el aire es, ¿por qué? Motivación específica no mantiene, sin embargo habitualmente este tipo de grupos muchas veces los hacen para hacerse conocidos dentro de sus pares, las personas que manejan o que comparten la misma afición. El imputado fue formalizado durante la tarde de este jueves en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Son delitos reiterados de delitos informáticos que van en prisión menor en su grado medio de 541 días a 3 años. El joven ingeniero quedó con firma mensual y arraigo nacional durante los 3 meses que dure la investigación de un caso que refuerza, ¿no es cierto?, el mensaje que hemos estado dando, la preocupación que tiene el gobierno, en particular la superintendencia, de que las personas tengan acceso seguro, oportuno a sus productos financieros. Este tipo de situaciones no puede pasar y la verdad que afecta a las instituciones, a la población, crea inseguridad, etcétera. Pero ¿estamos seguros frente a estas amenazas? Para Alfredo y Arno, la respuesta es no. El día martes recién pasado me hackearon la cuenta corriente y en un lapso de aproximadamente 1 minuto me sacaron 3 giros de 1.850.000 cada uno. Todo ocurrió cuando Alfredo estaba navegando en su cuenta del Banco de Chile. 3 ventanas emergentes aparecieron cargando un supuesto antivirus. Alfredo veía cómo el cursor del mouse se movía como si alguien lo controlara de forma remota. Ya en ese momento dije, no, esto algo pasa, algo raro tiene, y apagué el computador. Como ya uno está pendiente de que le puede pasar algo con el banco, con esto y lo otro, entré por mi celular a mi cuenta corriente. Y ahí me di cuenta que habían sido sacados 3 giros. El caso de Arno fue distinto. Él se dio cuenta cuando trató de pagar el supermercado. Su tarjeta del Banco de Chile no tenía saldo. Revisé mis movimientos en mi cuenta corriente y me di cuenta de 3 movimientos hechos el 6 de julio, como más o menos a las 11:30 del día, que no fueron hechos por mí. Alguien había hecho un avance en efectivo y 2 pagos. Arno perdió 3.400.000 pesos de su cuenta corriente. Tanto Arno como Alfredo reclaman una mala respuesta de parte del banco. La recepción a nivel de gerencia fue textualmente de que todas estas cosas ocurren porque los clientes metemos la pata. El banco no me ayudó en nada. No van a devolver el dinero supuestamente porque no está seguro que yo no hice la transferencia. Esa fue la respuesta que Banco de Chile le dio a Arno, mientras que en el caso de Alfredo inició una investigación para aclarar los hechos antes de comunicarle los pasos a seguir. 2 supuestos hackeos que ponen en evidencia que las amenazas virtuales son un peligro real en el mundo financiero. Mientras tanto, el gobierno anunció la presentación de un proyecto que modernizará la ley sobre delitos informáticos en Chile. Reportajes 24. Un detective investigó la muerte del expresidente Frei Montalva durante casi una década y hoy es un testigo clave.
Ya retirado de la PDI, Nelson Jofré entrega antecedentes inéditos, como el interrogatorio al actual subsecretario Luis Castillo y el rol de médicos de la Universidad Católica en este caso. En la recta final de una causa emblemática, 24 horas tuvo acceso a declaraciones policiales y piezas clave del expediente que permiten reconstruir lo que pudo suceder en este eventual magnicidio. Usted investigó la causa por casi una década. ¿Hoy día usted cree que el presidente Frei fue asesinado? Convencido de que hubo intervención de terceros. Con mi marido y algunos de mis hermanos siempre tuvimos la duda que algo raro había pasado. ¿Usted cree que hubo una suerte de confabulación para asesinar al expresidente Frei? Correcto, sí. Él hizo un comentario, recuerdo, con respecto a la familia Frei. Él hizo un comentario, yo pienso que no apropiaba el cargo que tenía él. El doctor Luis Castillo se le tomó una declaración de media página. Yo creo que es una de las declaraciones más pobres que hemos tomado. La causa judicial por la muerte de Eduardo Frei Montalva está caratulada como homicidio. El detective Nelson Jofré investigó el caso durante más de una década. Ya retirado de la PDI, hoy vive en la Isla Grande de Chiloé y es un testigo clave de todo lo ocurrido con el expresidente. En medio del bucólico paisaje, el ahora ex policía habla en exclusiva con 24 horas y entrega detalles inéditos sobre su trabajo en una indagatoria que hoy se encuentra en su recta final. Nosotros estamos convencidos de que ahí hubo un daño provocado, un daño a su sistema inmunológico. ¿Sería el primer presidente de la historia de Chile asesinado? Los hechos lo están dando así. Hay mucha gente que no ha colaborado. Eso es un hecho. Hay mucha gente que no ha colaborado y que tiene información, indudablemente que sí. 24 horas tuvo acceso a declaraciones policiales y piezas hasta ahora desconocidas del expediente judicial que permiten reconstruir la trama secreta de una muerte que conmovió a Chile. Santiago, 18 horas del 22 de enero de 1982. Una ambulancia con un equipo del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la Universidad Católica circula raudamente por la capital. Su destino, la Clínica Santa María en Providencia, donde yace el cadáver del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fallecido hace menos de una hora, y luego de una larga y dolorosa agonía. Cuando llegamos a la clínica habían 2 personas esperándonos en el estacionamiento del subterráneo. Estas vestían de civil, pero con ropa formal. Nos dicen que los acompañemos y subimos en ascensor con ellos al 2º piso de la clínica, donde nos conducen directamente a una habitación. En la antesala habían unas 6 personas. Una de ellas vestía con delantal blanco, que presumo era un médico, quien se saludó con el doctor Rosenberg. Ingresamos a la habitación donde en ese momento veo un cuerpo sin vida y que se trataba del expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva. Él se encontraba acostado sobre la cama y vestido con pijama. Su abdomen lo tenía vendado con una venda elástica. Nunca supimos nada. Hasta el día de hoy hay contradicción entre los médicos de quién los llamó, quién les permitió subir, quién les permitió después llevarse bolsas negras en baldes con toda la víscera de mi papá. El equipo de patólogos de la Universidad Católica estaba integrado por los doctores Helmer Rosenberg y Sergio González, además del auxiliar Víctor Hugo Chávez, quien entrega antecedentes que resultan clave. Comenzamos con la inyección de formalina. El doctor Rosenberg procedió a colocar las agujas en las respectivas arterias de la zona del cuello, brazos y en las piernas femorales, y se procedió a inyectar una cantidad de unos 6 litros aproximadamente de formalina. Ambos doctores procedieron a realizar un corte en forma de T en la región del tórax y abdomen, procediendo a extraer sus órganos completos, sin separar las vísceras.
Todos los órganos fueron vaciados en una bolsa plástica y después en un balde metálico para su traslado. El equipo se retiró de la Clínica Santa María tan sigilosamente como llegó. En su declaración policial, el auxiliar relató lo ocurrido al llegar al Hospital Clínico de la Universidad Católica. El doctor Rosenberg comenzó a separar los órganos tomando muestras de todos ellos, las que se vaciaron en bolsas transparentes, las que se sellaron. Lo que me llamó la atención, que no las rotuló. Lo que más me duele a mí es el encubrimiento tan terrible de esto, que fue una operación tan bien montada, tan pensada de una manera tan siniestra. La investigación del ministro Alejandro Madrid acreditó que el embalsamamiento realizado por los doctores de la Universidad Católica al cuerpo del expresidente no contó con la autorización de la familia y que la posterior autopsia tampoco estuvo en conocimiento del entonces jefe del departamento. El documento que en estos momentos se me exhibe, el protocolo de autopsia número 982 practicado a don Eduardo Frei Montalva, me sorprende. Desconocía su existencia y no estaba enterado que efectivamente se había realizado una autopsia. Me llama la atención que este documento no trae diagnóstico clínico. Todo el procedimiento que hizo el doctor Rosenberg, todo es irregular. No es, y se trata de un exmandatario, del cuerpo de un expresidente. Tiene que haber orden de la familia, que no había. La orden y del médico. Del médico, que no había. Tiene que ser escrito. Todo eso tiene que ser formal. Así son los procedimientos. Y se pide la ficha clínica del paciente, que tampoco se hizo. Tampoco tuvo la ficha. Tampoco la pidió. Es complejo porque están mintiendo. El informe con el procedimiento realizado por el personal médico permaneció guardado en una gaveta del Departamento de Anatomía Patológica de la UC durante más de 20 años y sin que nadie de la familia supiera de su existencia, menos que se habían extraído los órganos y tomado muestras de Eduardo Frei Montalva. Algo muy planeado, hasta los más pequeños detalles, no solo en la operación, envenenarlo, sino después ocultamiento. Porque no se explica llevarse todos sus órganos, no se explican 8 litros de formalina y no se explica que la Universidad Católica hasta el año 2002 no reconozca que ellos habían hecho este procedimiento y hasta el día de hoy lo niegan. En octubre del año 2000, la entonces senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle denunció públicamente sus sospechas de intervención de terceros en la muerte de su padre. Declaración que encendió las alarmas en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica, en particular del médico Sergio González Bombardieri. En el mes de octubre del año 2000, fui contactado telefónicamente por la señora Ana María Bolumburu, de Relaciones Públicas de la Universidad Católica, quien me pidió información del protocolo de autopsia de don Eduardo Frei Montalva. Esto a solicitud de periodistas que consultaban sobre la existencia de dicho documento. En ese momento solicité instrucciones al doctor Luis Castillo, director de la Red de Salud, quien me informó que esto solo podía ser entregado a familiares directos de Eduardo Frei. Pero la familia Frei no sabía que ese documento existía, y menos que estaba en poder de la Universidad Católica. Recibimos un testimonio bajo secreto profesional que entrega con detalles precisos y exactos qué fue lo que hizo la Católica y dónde están los documentos. Y recién ahí entonces la Católica accede a entregar un documento, pero que después, haciendo nuevas averiguaciones nosotros, nos damos cuenta que está incompleto. ¡Justicia para Frei! ¡Fuera la curia! El rol del ahora subsecretario Luis Castillo ha sido fuertemente cuestionado por la familia Frei y la democracia cristiana, lo que fue calificado como canallesco por la autoridad. Yo prefiero no comentar eso, ya lo dicho, ya está dicho, y prefiero pasar en este momento comentarios. En su rol como investigador, Nelson Jofré le tomó declaración a cientos de personas, testigos e imputados. Pero la entrevista con el entonces director de la Red de Salud de la UC quedó grabada en su memoria. El doctor Luis Castillo fue consultado respecto del informe tanatológico de Eduardo Frei Montalva y que estaba en poder de la Universidad Católica.
Él hizo un comentario, recuerdo, con respecto a la familia Frey, que me la reservo, no es bueno publicar estas cosas, decirlas públicamente. Él hizo un comentario, yo pienso que no apropiaba el cargo que tenía él, porque nosotros veíamos algo bien puntual. Y si se le tomó una declaración de media página, eso tiene una lógica. Ante la consulta del doctor Sergio González, jefe en ese momento del Servicio de Anatomía Patológica, respecto de entregar a la prensa los resultados de dicha autopsia, he respondido que esto no es posible, a menos que haya una petición formal y por escrito de los familiares directos de dicho exmandatario o por orden de algún tribunal de la República. Nunca recibí ninguna petición formal de la familia ni del tribunal. Yo creo que una de las declaraciones más pobre que hemos tomado de todas las declaraciones de los médicos. Hay médicos que colaboraron y entregaron, hay declaraciones de 6, de 8, de 10 páginas. Eso es colaborar. Él usó la palabra canallesco, que se le aplica a sí mismo. Porque hacer esos juicios, por favor, no sé cómo reaccionar. Me da pena por él, mucha pena por él, porque yo no sería capaz de pensar tan canallescamente de una persona que está usando la muerte del padre. Me parece... refleja tan poca humanidad. No puedo trabajar, ni pueden los parlamentarios de mi partido trabajar con una persona que piensa así. No. ¿Qué confianza puede tener uno en una persona, una autoridad que oculta, que no reconoce hasta el día de hoy y que además ofende? ¿Qué puedo ambicionar yo en mi vida si lo he tenido todo? Yo lo único que ambiciono es la verdad y la justicia. Eso es mi inspiración, nada más. Mediante una declaración pública, el Hospital Clínico de la Universidad Católica dijo que hasta octubre del año 2002 no existió requerimiento alguno de la información que fue parte del archivo del Departamento de Anatomía Patológica y que en esa fecha, a solicitud de Carmen Frey, se entregó a la familia una copia del informe. Todo el material histológico fue entregado oportunamente al juez y el doctor Luis Castillo aportó en calidad de testigo toda la información disponible. A lo menos en octubre del 2000 hay antecedentes fidedignos que el doctor Castillo sabía. Y recién 2 años más tarde acceden a entregar algo en vista de la evidencia que nosotros les exhibimos. Nelson Joffre asegura que la universidad no entregó en forma voluntaria toda la información requerida y que el tribunal tuvo que emitir una orden de allanamiento para recuperar las muestras histológicas del exmandatario. No nos entrega toda la información, por eso tenemos que ir varias veces. Ya, después se incautó el libro, se entrega el libro, el tomo y el informe. La voluntad, yo no quiero usar la palabra obstrucción, ¿ya? Sino que las voluntades no se vieron en este caso, no se vieron nunca. Aquí no fue fácil investigar, aquí no hubo colaboración. Hay que pensar que hay instituciones involucradas en todo esto. La Católica siempre confió en que esto nunca iba a llegar a conocimiento público, de manera que la actuación de sus profesionales iba a quedar siempre en la nebulosa o en la oscuridad. La evidencia hoy día da cuenta que hay 2 médicos de la Católica procesados y acusados y muy probablemente van a ser condenados por la actuación que hicieron como médicos de la Católica. Entre los antecedentes investigados, una arista poco conocida es la relación que existía entre los médicos Rosenberg y González con el doctor Hartmut Hopp. Otrora jerarca de la ex colonia Dignidad, era un asiduo visitante del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica. Este caso era un caso atípico dentro del departamento, ya que llegaba personalmente el doctor Hartmut Hopp con su esposa enfermera Esther Whitham, y en algunas ocasiones llegaba él solo y en otras ella sola, con bastantes muestras de biopsias para sus estudios histopatológicos de pacientes de Colonia Dignidad. En algunas ocasiones llegaban con obsequios como pan de Pascua. Todo era muy raro y misterioso para mí. Con el doctor Rosenberg hablaban incluso en alemán.
La misteriosa presencia de Hope, condenado en Chile y Alemania por abusos contra menores y violaciones a los derechos humanos, es solo un capítulo más en la larga investigación del caso Frey, donde quedó acreditado el dramático calvario del expresidente. Fue brutal. Yo encuentro, uno cuando se mete en esta investigación, empieza a ver todos los hechos y además que uno reconstruye toda esa historia. Hay un momento en que el paciente Frey lo advierte una enfermera y no estaba la enfermera que debía haber estado, que nunca se supo quién era. Le habían sacado una sonda y estaba sangrando en la cama y perdió más de 1 litro. O sea, yo creo que si esa enfermera llega 2 minutos, 3 minutos después, habría fallecido por anemia. 24 horas solicitó a la unidad de comunicaciones del Ministerio de Salud una entrevista formal con Luis Castillo. Durante una actividad en terreno en Quintero, la autoridad fue consultada respecto de este reportaje. Subsecretario, déjame preguntarle por el caso Frey. ¿Qué pasó con la autopsia? No, escúcheme. ¿Qué hicieron con ella? ¿Por qué no se entregó? El gobierno ¿Por qué no se entregó cuando se ha manifestado reiteradamente por ese tema? No voy a comentar eso. ¿Por qué la mantuvieron guardada? La Red de Salud de la Universidad Católica, por su parte, se remitió a la declaración pública del pasado 16 de agosto. Mientras el ministro en visita trabaja en la redacción de la sentencia por el homicidio de Frei Montalva. Resolución que podría derivar en la apertura de una nueva causa judicial, ahora por el posible delito de encubrimiento. No se puede decir borrón y cuenta nueva, olvidemos el pasado, ¿cierto? Es un dolor tan grande que sigue, yo lo veo en mis hijos, en mis nietos. Las heridas no se sanan ocultando. ...24 horas Deportes. Buenas noches. Después de 21 años, Colo-Colo avanza a la ronda de los 8 mejores de Copa Libertadores. Fue una jornada dura, difícil y a veces perder también sirve porque gracias al gol de visitante, ese gol de Lucas Barrios que marcaba el transitorio empate a 1, después perdió por 2-1, Colo-Colo hizo la tarea frente a Corinthians y ahora muy probablemente jugará frente a otro equipo brasileño. Fue el gran protagonista tras la histórica clasificación. Se le notaba eufórico y razones tenía de sobra, se encomendó al cielo, acumuló abrazos y repartió felicitaciones. Pero bueno, sacamos el plus ese que tenemos y la verdad que nos vamos muy contentos. Perro, animal. Jorge Valdivia se robó la película luego de la gran gesta Alba en Sao Paulo, tal como en su época dorada en Palmeiras. El mago volvió a festejar ante Corinthians. Nosotros también somos grandes, así que fue un choque de grande, así que felices por haber conseguido la clasificación a cuarto y ahora a descansar, que viene Everton. Pese a que Colo-Colo perdió 2-1 en la vuelta de la llave, igualmente avanzó por diferencia de goles y ya está instalado entre los 8 mejores de la Copa Libertadores, el héroe de la jornada. Lucas Barrios, quien marcó el gol decisivo y fue una de las grandes figuras, junto a Orión y Valdivia. Gracias a Dios, el grupo está haciendo un trabajo muy importante, viene haciendo historia, así que nada, feliz de haber convertido, pero como lo dije siempre, esto del grupo, ¿no? Un logro épico, sufrido y que así fue celebrado por los miles de hinchas albos que llegaron hasta la Arena Corinthians. Un sueño hecho realidad y que le permitirá al cacique volver a disputar los cuartos de final del torneo luego de 21 años. Tal como en 1997, cuando los albos vencieron a la UC y avanzaron a semifinales, esta vez intentarán repetir la hazaña, un desafío en que el siguiente obstáculo saldrá del enfrentamiento entre Palmeiras y Cerro Porteño, la fecha de los duelos, el 20 de septiembre de local y el 4 de octubre de visita. Creo que lo estamos haciendo bien, así que sigamos de la misma manera nomás y vamos paso a paso. Esta hinchada no para de cantar.
El día después de la hazaña incluyó un puñado de fanáticos en el aeropuerto y un plantel en silencio, además de esta llamativa mascarilla de Julio Barroso, quien sufrió una fractura de nariz en Brasil y quedó descartado para el duelo ante Everton del domingo. Quien sí habló fue Héctor Tapia. Hoy día es todo bonito por los resultados que hemos tenido. Hace algunas semanas éramos medio un poco criticados, pero bueno, lo importante es que siempre existió la convicción en nuestro trabajo. Recadito para los críticos, pero satisfacción por los resultados de la semana decisiva, triunfo en el Superclásico y una nueva fase de Libertadores, dos logros que le acercan un paso más a la renovación de su contrato a final de año. Estos triunfos, el Clásico, esta clasificación, sin duda que nos están mostrando que tenemos un entrenador de categoría que ojalá y esperamos pueda seguir trabajando con nosotros por un tiempo largo. Colo-Colo consiguió su anhelada recompensa deportiva, pero también económica, ya que por avanzar a cuartos se embolsarán un premio de 600 millones de pesos, de los cuales la mitad será para los jugadores. El Cacique sigue en carrera por el gran objetivo de los últimos años, repetir la hazaña del 91 y levantar otra vez uno de los trofeos más deseados del continente. Observen ustedes el cuadro de los 8 mejores de Copa Libertadores. Por ahora solo falta allá arriba que se defina el partido de revancha entre Palmeiras y Cerro Porteño, que se está jugando en este momento en San Paulo con empate a 0 en 10 minutos del primer lapso. Lo que les quiero explicar rápidamente: River Independiente, Gremio, Tucumán por este lado del cuadro. Palmeiras, yo creo que va a ser Palmeiras el equipo de mejor récord, con Colo-Colo y Cruzeiro, Boca Juniors, que acaba de ganar en Paraguay por 4-2 a Libertad. Todos brasileños o argentinos, menos Colo-Colo, el equipo chileno. Campaña también para valorar entonces por lo que está haciendo en este sentido con los dos monstruos, con los dos gigantes del fútbol sudamericano. Por ejemplo, anoche clasificó River y veamos cómo clasificó. Eliminó a otro argentino, a Racing. Importante ver estas imágenes porque en Racing jugaba el portero que va a ser titular en la selección chilena, Arias. Un gran partido de River en el primer tiempo y fíjense ustedes que partió atajando muy bien a Arias, pero aquí ya no pudo y anotó Lucas Prato, el ex Universidad Católica, festeja a los 11 minutos. Reitero, estadio lleno, 55.000 espectadores, un contragolpe maravilloso para el gol de Palacios en los 28 minutos del primer tiempo. Masacró a Racing River en la primera parte. Y todo lo cerró River, que ahí está Arias, que va a ser el portero titular de la selección chilena, con otro gol muy lindo de Rafael Santos Borré para este 3-0 que pone al mítico River en ronda de 8. En Europa también tenemos noticias con un chileno titular en Besiktas, es Gary Medel, y el portugués Pepe anota 2 goles. Anota 2 goles en la victoria sobre el Partizan por 3-0. Resulta que Osyakup anotó el segundo gol y después veremos el tercero convertido por Pepe. Había existido un empate en la ida y por lo tanto clasificó el equipo turco de Gary Medel sin dificultades. Son los goles más importantes del fútbol internacional. Nómina de 24 jugadores de la selección chilena para viajar a Asia, a jugar allá en Japón y Corea del Sur. El líder es Arturo Vidal. No está Alexis Sánchez. Bravo, ustedes saben que no puede, aunque Rueda aclaró que no lo iba a convocar de ninguna manera. La nota con la nueva selección chilena para esta fecha FIFA del mes de septiembre. Japón y Corea serán los rivales de La Roja en septiembre, 2 selecciones mundialistas que medirán al equipo de Reinaldo Rueda, que entregó este jueves la lista de jugadores que viajarán a Asia y donde hay varias sorpresas y algunas incógnitas. Ahí hay una recomendación del equipo médico de Manchester United.
Lo dijo el presidente, lo confirmó el técnico. La sugerencia era que no debiera participar en estos juegos amistosos. Alexis no estará en Asia por temor del cuerpo médico del Manchester United a una nueva lesión del delantero que también vive una crisis futbolística, los Diablos Rojos. Y dice, profe, yo sé que eso es importante para Chile en otro momento. Arturo Vidal a la cancha para jugar. El Rey será el líder de una lista donde aparecen otros históricos como Gary Medel y Charles Aranguis. El retorno de Arturo Vidal coincidirá con la presencia de varias sorpresas. Ignacio Geraldino de Audax italiano, Lorenz Vigouroux del Swindon Town de Inglaterra, Cristian Cuevas del Austria Viena y Diego Rubio, goleador del Kansas City de la MLS, son los rostros nuevos del ciclo de la selección. Cada convocatoria ha sido analizada, ha sido pensando pues en tratar de ser lo más preciso posible, ¿no? Y es que entre tanto nombre surge otra vez la teleserie Bravo. ¿Usted lo tenía considerado para esta gira? No. Así Rueda confirma que el lesionado portero no estaba en sus planes para estos amistosos y buscó cerrar una polémica que en realidad quedó en el pasado para el técnico. Ni yo tengo problemas con Claudio, nunca lo he tenido. Claudio no tiene problemas con Arturo, no tiene problemas con Arturo. Hay que cambiar eso. Horas después de los festejos por la clasificación histórica de Colo-Colo a cuartos de final de la Copa Libertadores, a Rueda lo pusieron en aprietos. ¿Se le cierran las puertas a Valdivia y Paredes por edad o pueden tener una chance? No podemos ir contra la realidad y la cruel realidad de la vida y de la profesión. No podemos hacer esas comparaciones de que por qué están convocados unos y por qué no está convocado los que nosotros adoramos, idolatramos y queremos y le tenemos la gratitud eterna. Lo que sí tiene molesto al colombiano es el problema en Pinto Durán, este muro del recinto deportivo que se derrumbó en mayo pasado. Aún no puede reconstruirse por normativa municipal, lo que tiene retrasados los microciclos y peor aún, pone en duda el lugar de entrenamientos de La Roja. No puedo volver a hacer microciclos si no levantamos ese muro. Por seguridad, por privacidad y por todo. Pero si no le construyen el muro no va a poder seguir entrenando, entonces. No puede entrenar. Es el presidente de la selección que entre lesiones, polémicas y hasta con un muro caído sigue su preparación de cara a la Copa América y las eliminatorias. Sin lugar a dudas que los nombres que ha puesto sobre la mesa Rueda provocan sorpresa. Hay varios que a mí por lo menos me generan dudas. Por ejemplo, con los porteros. Gabriel Arias, que jugaba en La Calera y que ahora está jugando en Racing, absolutamente merecida la nominación. Pero Brian Cortés es un suplente permanente. Y Lorenz Vigouroux, este chico que estuvo en un sudamericano juvenil el 2013, hace 5 años, es un jugador de 4ª división en el fútbol inglés. Son nóminas sorpresivas. Vamos a los defensores. Llama la atención lo de Sierra Alta, el chico del Parma, y Cristian Cuevas, también de la selección de Turquía de Mario Salas, que puede ser utilizado como lateral izquierdo, búsqueda en un puesto que está flojo en la selección chilena. Los otros son todos más o menos conocidos, como ustedes ven en pantalla. Enzo Rocco está siendo suplente en el Beşiktaş del fútbol turco. Vamos a los volantes. Aquí está Arturo Vidal como el gran líder. Gary Medel es volante, reaparece de nuevo Eric Pulgar. Los más jóvenes, Lorenzo Reyes y Diego Valdés, que están ahí en la gráfica, los dos del fútbol mexicano. Y en la línea de ataque no aparece Alexis, no aparece Edu Vargas, pero hay jugadores que sorprenden, como Diego Rubio, que hace 7 años que no estaban en ninguna nómina. Estuvo por ahí con Borghi en un partido amistoso el 2011. Geraldino, el delantero de Audax, otro golpe a la cátedra. Yo no me lo podía imaginar. Vuelve Fabiano Orellana, también golpe. Ángelo Enríquez, con muy poco juego en el retorno, tiene un cupo. Y Ángelo Zagal, otro mexicano, para completar este contingente que va a jugar el 7 y el 11 de septiembre en Japón y Corea del Sur. Vamos a Europa. El volante del Real Madrid,
Luka Modric fue elegido como el mejor jugador de Europa en ceremonia realizada por la UEFA en Mónaco. Modric tuvo una extraordinaria campaña con el Real Madrid en la Champions, en la Liga y en la selección croata. Le ganó a Mohamed Salah y a Cristiano Ronaldo. Eso es lo que ha ocurrido hoy con Modric, dueño además del título del mejor jugador de la Copa del Mundo. Seguramente será figura en la Champions, que comienza ahora para el 18 de septiembre. Él juega por el Real Madrid. Hoy, ahí mismo en Mónaco, fue el sorteo de los grupos. Aquí están los 32 equipos alineados. El grupo B es el más difícil de todos. Vamos a ver rápidamente los grupos donde están los chilenos. En el grupo B, el grupo de la muerte, Barcelona de Arturo Vidal, Tottenham, el PSV y el Inter de Milán. En el Benfica, en el grupo E, está el Nico Castillo. Y en el Manchester United en el grupo H, Alexis enfrenta a la Juventus de Italia, al Valencia español y a Young Boys del fútbol suizo. Eso es lo que está ocurriendo entonces con las noticias de hoy. Vuelve la Champions. Vamos a conocer dentro de una hora más o menos el rival de Colo-Colo. En este momento van en 25, 27 minutos, 0-0. Había ganado en la ida ya Palmeiras, así que es el equipo de mejor rendimiento en la Copa Libertadores, el que le va a tocar seguramente a Colo-Colo. Ojalá que no me equivoque para que no me peleen mañana. Nunca te pelamos, Pedro Carcuro. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hace 46 años, Argentina quedó impactada. Con solo 20 años, un joven fue detenido como el mayor asesino en serie en la historia de ese país. Se trata de Carlos Robledo Puch, llamado el Ángel de la Muerte. Su historia llegó este jueves a los cines chilenos. Conversando con amigos argentinos, a cada persona que le preguntaba, ¿y a usted qué viene, amigo? No, mire, vengo aquí a hacer una película de Robledo Puch. Robledo Puch, bla, 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 bla. Todo el mundo lo conocía, yo nada. Si bien en Chile este caso no es tan conocido, hace 46 años Carlos Robledo Puch impactó a Argentina con apenas 20 años y rompiendo con el estereotipo del delincuente, el denominado Ángel de la Muerte fue condenado a cadena perpetua. Los homicidios calificados incluye su prontuario que lo sitúa como el mayor asesino en serie de ese país. Era un adolescente, era blanco, era rubio, pertenecía a la clase media, cuando siempre estaba como, bueno, que el delincuente pertenecía, era marginal, piel oscura, ¿no? Una cosa muy tremenda. Entonces el ángel viene de ahí. Hola, ma. ¿Y esa moto? Me la prestó un compañero. ¿A vos siempre te prestan cosas? Sí, ma. Soy confiable. Porque este joven, aparentemente sin necesidades, optó por un camino que hasta hoy lo mantiene en la cárcel. Eso es lo que muestra El Ángel, la película de la misma productora de Relatos Salvajes, inspirada en el preso más antiguo de Argentina. La película está inspirada en el cine mismo y no tanto en exactamente lo que pasó, porque lo que pasó es muy confuso, la policía también se inventaban muchas cosas en ese momento, no se sabe bien lo ocurrido, ¿no? El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Proyectada en la última edición del Sanfic en casi 2 horas, la película, en vez de transitar por el cine más policial, hace un enfoque más íntimo en el protagonista, mucho más que el clan, por ejemplo. En este caso, el peso de la producción recae en el actor Lorenzo Ferro, su debut en el cine. Perdóname, ma. Bueno, no es la muerte de nadie. Tenemos millones de cosas en común. Una de ellas, la más como objetiva, es que nos movemos por el mismo barrio. Yo soy del mismo barrio donde él mataba y a 1 cuadra de mi casa tengo un boliche donde él asesinó 2 personas. O sea, quizás si hubiera nacido en otra época hubiera sido él de verdad. Una película que llega a Chile tras un buen resultado en Argentina y de haber sido ovacionada en Cannes.
historial de violencia en una pareja terminó en un crimen macabro. Sí, otro caso realmente espantoso en Coronel. Una anciana fue asesinada y desmembrada por su marido. Parte de sus restos estaban escondidos en el patio de un vecino. Salió personalmente a entregar la basura como nunca antes lo había hecho. En las imágenes se ve a Humberto Pereira la mañana del martes con un saco y un balde. Un extraño comportamiento que llamó la atención de los vecinos. Él venía aquí abajo al muro a dejar la basura, o sea, él la sacaba en la mañana y la dejaba en el muro, después atravesaba para el frente, pero no la entregaba personalmente. O sea, eso era medio raro. Pero lo que llevaba al interior de los sacos serían algunos de los restos de Elba Roa, de 71 años. Pues solo una de las formas que habría encontrado para deshacerse del cuerpo de su señora. Lo otro se fue en el camión de la basura. Desde el martes su familia perdió el contacto con ella. Solo tuvieron noticias a través de un sobrino que logró localizar la ubicación del celular de la víctima la mañana de este jueves. Minutos más tarde, su hijo encontró parte de su cuerpo en el patio de la vecina. La hija se enteró porque ella la empezó a llamar y después ella empezó a hallar raro porque ella su teléfono jamás lo dejaba. Ya después cuando me dicen que no se encontraba en el domicilio, yo accedo a revisar la ubicación del celular mediante la ubicación de su correo. Y me doy con el encuentro de que los 2 días estaba aquí. La mujer fue descuartizada por su marido en su propia casa en el sector de Villalegre, en Coronel. Parte de sus restos lo lanzó al patio de la casa vecina. Nada, solamente anoche que escuchamos mucho que ladraban los perros a medianoche, pero como común que los perros ladren, entonces no nos llamó la atención en la madrugada, en la noche. El hombre de 84 años habría negado hasta el final el macabro crimen, hasta que ya no tuvo escapatoria. El personal policial comenzó a entrevistar tanto a los testigos como al afectado, podría decir en este caso su esposo, ¿verdad? Y al realizarle las consultas en forma espontánea y libremente manifiesta que había sido el autor de haber dado muerte a su esposa. Más de 30 años de relación, tenían una hija en común, hace solo 3 se habían casado, toda una vida marcada por un largo historial de celos y violencia. Aquí fue celo increíble celo de personas adultas, personas de más de 70 años, 85 años, por ahí, para que sepa el resto que los celos existen de toda la edad. El autor confeso quedó detenido. Es el femicidio número 27 a nivel nacional en lo que va del año. Una vez más, los celos enfermizos terminaron con la vida de una mujer que dejó a 3 hijos que no se resignan ante la pérdida de su mamá y que menos entienden cómo alguien pudo cometer un crimen tan macabro que acabó con la tranquilidad de Villalegre. No queda nada, quedan 2 semanas para las fiestas patrias y el ambiente 18ero ya se siente en distintos lugares. Como en el estudio, aquí, Por por ejemplo. ejemplo. Bueno, son varias las comunas que ya comenzaron a festejar y anuncian importantes números artísticos. Stefan Kramer, por ejemplo, pondrá el humor en Viña del Mar. Una fiesta que los chilenos esperan todo el año, festejo para muchos, compite con Año Nuevo o Navidad. Un 18 que en muchos lugares ya se comenzó a celebrar. Estamos entregando toda la energía, la previa que se viene para esta fiesta patria, como es en el Estadio de Recoleta. Vamos a estar en Santiago, vamos a estar en La Cisterna, vamos a estar recorriendo también la 6ª región, la Florida también. Hay juegos para los niños, hay circo, hay show, de verdad, en un lugar muy central de Viña del Mar y muy seguro. En Viña del Mar, por ejemplo, ya se dio a conocer el programa oficial de la tradicional fiesta criolla del Sporting Club. Se vienen diversas actividades, espectáculos de Américo, Joe Vasconcelos y hasta una nueva rutina de Stefan Kramer. Si quieren ir a sanarse de sus cosas interiores, vamos a tener una noche, una experiencia de júbilo, para que todos vayan y sepan lo importante que es estar en el camino espiritual. Camino espiritual para algunos, porque en Recoleta los ojos están puestos en la comida, terremotos, juegos y por supuesto el baile. El ánimo no le falta al chileno para pasarlo, más que las fiestas de Chile, así que haga pasarlo bien. Algunos esperan con ansia la cueca, otros, como dice la canción, la cumbia. El chileno está mucho más abierto a otro ritmo y creo que la cumbia, el ska, el rock, mezclado con la cueca, ¿por qué no?
hacen la mezcla perfecta, el anticucho perfecto. Tomo como Rey, Chamanes y American Sound ya están cantando, bailando en la comuna de Recoleta. Ya partimos el día 15, ¿no es cierto? Y nos paramos hasta el 20 o el 28, que es realmente la última fecha. Así que septiembre se viene bien bueno. Bien bueno, como dice, porque se vienen 5 días de fiestas. Por ahí, por el cuarto, quinto ya vamos a estar medios complicados, pero con un anticucho bien rico y un vaso de chicha yo creo que vamos a andar bien. A prepararse entonces, porque para estas bandas, estas fechas son cruciales. Durante 10 años, la reconocida Doña Tina era tradición en las fondas del Parque Intercomunal de la Reina, pero esta vez no estará. Porque ya lo hice, me conocieron más, me va muy bien y no, porque un trabajo enorme, no se puede. Pero el alcalde quiere que vaya y le dije, no voy a ir y no voy a ir. Por temas de salud, esta vez no le da las fuerzas, pero eso no será un impedimento para no comer sus sabrosos platos. Los que se quedan con las ganas pueden ir directo a su restaurante. Y empezamos la otra semana con música chilena en vivo y gente que baila cueca y empezamos. Y empezamos porque para algunos son 5 días de fiestas, para otros incluso más. Opciones diversas para todos los gustos, que en varios lugares ya se comenzaron a festejar. Tras conocerse la nómina de La Roja para los amistosos ante Japón y Corea, preguntamos en Facebook: ¿estás de acuerdo con que Rueda le dé la oportunidad a nuevos jugadores y deje fuera a referentes como Valdivia, Sánchez y Vargas? A ver, un 72% respondió que sí, en tanto un 28% dijo no. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vayan al fanpage de 24 horas y compartan con nosotros su opinión. Y la CUNAEP reiteró el llamado a los estudiantes para que postulen a la beca PSU. Los alumnos tienen hasta el 14 de septiembre para postular al beneficio que cubre el costo de la prueba de selección universitaria. Todos los detalles de esta ayuda los pueden encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Muy bien, con esos datos de servicio estamos concluyendo esta edición de 24 Horas Central. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.